Bueno, vamos a empezar entonces. Estábamos por el versículo 16, ¿cierto? Si quieren lo leemos completo hasta el 32. Eh, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo tengo un título ahí, dice, todo el mundo culpable ante Dios. Revelación de la ira de Dios, Romanos 1, 18, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Otro título dice el universo, una revelación del poder y la deidad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el tercer título que yo tengo acá en mi Biblia dice etapas de la incredulidad del mundo gentil. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El cuarto título dice, resultado de la incredulidad del mundo gentil. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es un cuadro de la humanidad, ¿sí? Uno puede recorrer en su mente la historia de la humanidad y ve que es así, ¿sí? Igual yo pensaba un poquito en qué etapa está nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Leyendo ahí uno puede más o menos ubicar, son como escalones que el ser humano ha ido descendiendo, ¿no? Bueno, yo puse esa imagen ahí, ya la habíamos visto, pero es como que el ser humano cree que va evolucionando, pero en realidad va para abajo, ¿no? Lo que decía Jorge recién. Es increíble también porque la sociedad moderna, por ejemplo, se burla de alguna manera o ridiculiza las sociedades antiguas que adoraban serpientes, caballos, perros, no sé, pero aún así ellos tampoco han llegado al conocimiento de Dios, ¿sí? Bueno, esa era una imagen que ya habíamos visto.
hasta el texto este que leímos, sí, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí, por ejemplo, el perro ese que está ahí es el que adoraban los egipcios. Acá hay algunas esculturas que adoraban los romanos, los griegos, ¿sí? Bien. Bueno, yo puse esa imagen ahí, ¿cierto? El versículo 16 dice, supóngase que ese es el apóstol Pablo, que nosotros lo estamos entrevistando, ¿no? Él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿no? Si uno le preguntara a él, él dice, yo no me avergüenzo del evangelio por esta causa, ¿sí? Más allá de que la palabra ahí que se traduce poder, dice que es la misma que se usa para dinamita, ¿sí? El evangelio es como una dinamita, ¿sí? Algo poderoso en las manos. Pero bueno, ahora si uno lee esto y tiene conocimiento de la escritura como nosotros, pensamos de una manera, ¿no? Ahora, si la persona no conociera absolutamente nada, entonces diría, bueno, Pablo, ¿qué es el evangelio? Él dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces esa persona diría, ¿salvación de qué? ¿Ah? Más allá que él dice al judío, o sea, judío primeramente y también al griego, diríamos a todos. Pero si uno no conociera nada, diría, ¿qué es el evangelio, Pablo? Y él va a decir, bueno, es un poder que hay en Dios para salvar a todos. ¿Salvarlos de qué? Esa sería también la pregunta lógica, ¿no? Diríamos, bueno, si hay un poder para salvación, entonces habrá un peligro o habrá algo malo de lo que la persona tiene que ser salvado. Si no es imposible, ¿no? No sé qué más tenía yo acá. Bien, eso está ahí nada más en lo que hemos ido leyendo, ¿no? Entonces, Pablo empieza su argumento acerca del Evangelio, ¿sí? Y él lo primero que va a hacer es demostrar la culpabilidad del ser humano, ¿sí? Yo he estado viendo varios mensajes acerca de este capítulo, ¿sí? Y de lo que habla, en la mayoría es como si uno dijera, bueno, a mí me traen una medicina, ¿no? Dice, tenés que tomarte esto. Bueno, pero si yo no sé si estoy enfermo, ni tengo idea si estoy enfermo ni nada, yo no me voy a tomar esa medicina. Ahora, si a mí me dicen, en el caso mío, si tenés un problema al hígado o tenés un problema de los triglicéridos altos y que si no te lo cuidas te puede dar una ACV, ¿sí? Me dicen así, te dice, bueno, acá tenés la medicina. Y yo me lo tomo, ¿sí? Y dice, bueno, hay peligro de que te pase esto, ¿sí? Entonces lo primero que se hace en la exposición del Evangelio es eso, ¿sí? Demostrar la culpabilidad y la necesidad que tiene la persona de la medicina o de la salvación, ¿sí? Bien, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? Entonces Pablo yo diría que él va a la parte de más atrás, ¿no? Al principio, ¿sí? Más allá de todo, pero él empieza desde el principio. Entonces uno diría, bueno, ¿y qué? Hay algo más allá de lo que nosotros vemos a simple vista, ¿no? Hay algo más allá de lo creado, de lo físico, de lo que a mí me parece, y eso es la justicia de Dios, ¿sí? Esa es la norma universal, la regla universal, ¿sí? Que el ser humano la niegue, bueno, no quiere decir que deje de ser verdad, ¿sí? Yo estaba pensando mucho en eso en estos días. Lo que es verdad no deja de ser verdad, ¿sí? O lo que importa finalmente es lo que es verdad, ¿sí? No importa lo que yo crea o lo que yo quiera que sea, lo que importa es la verdad sobre un hecho, ¿no? Yo pensaba algo quizás tonto así, decía, bueno, si hay una persona fallecida en una habitación, ¿sí? Pueden venir 20 detectives de los más famosos del mundo y cada uno tener 20 teorías distintas, ¿no? ¿Sí? Y son teorías, ¿sí? Y quizás ninguno llegue, quizás vamos a decir lo mató el viejito que vive al lado, que parece ser sordo y parece no darse cuenta de nada,
¿sí? Y nadie dijo que era él. Las 20 teorías son 20 teorías, 20 ideas, ¿sí? Cuando se pruebe la verdad, esas 20 teorías dejan de tener validez, ¿cierto? Importa solamente lo que era verdad en ese hecho, ¿sí? Y ahora el mundo también puede decir, bueno, Dios no existe, otros dicen, a lo mejor Dios existe, pero no está interesado en nosotros, esa otra idea que está surgiendo ahora o ha estado de siempre, ¿no? No sé si se dicen agnósticos o qué, pero dicen, bueno, deístas, bien, ellos dicen, puede que Dios exista, pero verdaderamente nosotros no le importamos. Bueno, es su idea, ¿sí? Lo que importa finalmente es la verdad. Esta justicia de Dios es lo que rige el universo. Dios dice cómo se hacen las cosas, cómo tienen que ser, a su norma y a su medida, ¿sí? Sean seres humanos, sean ángeles, lo que sea, se tiene que regir por esa norma perfecta de Dios, ¿sí? Bien. Bien, versículo 18, entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Entonces dice que Dios revela su ira, su enojo contra estas personas, ¿sí? No sé qué más tenía acá. Bien, es lo mismo, ¿sí? Pero si nosotros vemos la historia de la humanidad, si vemos un poco, o si lo tomamos, por ejemplo, desde Génesis, vamos recorriendo la palabra, o si vemos la historia como nos enseñan en la escuela y lo que vemos por ahí, ¿cierto? Y bueno, lo que vamos a leer después, ¿cierto? La única manera de no conocer a Dios o de no aceptar su revelación es negarlo deliberadamente, ¿sí? Ahora vamos a leer enseguida, ¿no? Pero dice que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? Mucho para ver en esto, pero si nosotros vemos, por ejemplo, hoy en día hay un esfuerzo deliberado, ¿sí? De lo que se llama ciencia, de los gobiernos, de las autoridades para negar a Dios, ¿sí? Entonces negamos a Dios y ponemos cualquier cosa, o cualquier cosa va a ser ridícula, ¿no? Entonces negamos a Dios y que, bueno, ponemos algo como la teoría de la evolución, que dice teoría de la evolución, pero cuando ellos te hablan te dicen como que fueron hechos concretos. También está ese engaño que va lavando a veces las mentes, ¿no? Usted ve un documental o algo, y no sé, hay un hueso de dinosaurio ahí, y ellos no dicen, se cree o es probable que este hueso tenga tantos millones de años, ¿no? Ellos te dicen, este hueso tiene 400 millones de años, y los dinosaurios y los tiburones y los no sé qué vivieron en el periodo no sé cuánto y hace 50.000 y no sé cuántos millones de años, pero ellos te lo dicen como algo probado y concreto, ¿sí? Ellos en todo tendrían que poner eso, se cree o la idea que hay es esto, pero no se sabe si es verdad o no, ¿sí? Pero ellos te lo dicen como algo verídico, como algo que ya está probado y como algo que es la verdad absoluta, y no han probado absolutamente nada justamente, ¿sí? Pero van lavando la cabeza de las personas, de manera que las personas ya hoy en día hablan de la evolución, por ejemplo, como algo probado, ¿sí? Aunque no. El otro día veía esa exposición, esa frase que hay que dice que si uno repite una mentira, no sé si cientos o miles de veces, dice, no deja de ser mentira, pero la gente empieza a creer que es verdad, ¿sí? Y eso es lo que están haciendo en realidad. Bien, entonces la única manera, ahí el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ¿sí? La única manera de tener el conocimiento de Dios es de una manera injusta, de una manera mentirosa, ¿sí? Es la única manera. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿sí? Esto es algo que todos hemos visto, hemos probado, hemos sentido, ¿sí? Por ejemplo, yo me acordaba cuando yo era chico, ¿no?
yo buscaba argumentos para decir, bueno, de la existencia de Dios y demás, teniendo, no sé, 10, 11 años, leí un libro, creo que es Manual Práctico de Evangelismo, me parece que se llama, de Vila, me parece. Y ahí hablaba algo creo que era el filósofo René Descartes, pero él decía algo así como, algo tiene que haber existido desde siempre, pues de la nada, nada puede salir. O algo así es la frase, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo es, pero él decía eso, ¿sí? El razonamiento de él era eso, ¿sí? Algo tiene que haber existido de siempre porque donde no hay nada, sigue siempre sin haber nada, ¿sí? Ese era un pensamiento muy simple, pero decir, bueno, a mí me quedó claro, lo afirmé en mi mente con 10 años, vamos a decir, ¿no? Si yo donde vivía y el conocimiento que tenía, lo que podía ver, puedo decir, bueno, la existencia de Dios es algo que no puede ser negado, con un argumento tan simple, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo esos científicos, esa gente tan preparada, ¿sí? Tan famosa, no puede reconocer a Dios, ¿no? Siempre me acuerdo del que falleció, el que estaba en la silla de ruedas, Stephen Hawking. Bueno, él es considerado una de las mentes más brillantes del siglo XX. Y yo, bueno, tan brillante no ha sido porque si uno es brillante y si uno hace un proceso y un estudio inteligente, tiene que llegar a la conclusión de lo verdadero, ¿cierto? Si él no llegó a eso, bueno, ¿no? Pero bueno, también nos dice ahí que su mente fue entenebrecida también, ¿no? Y eso es una realidad, porque ellos le pueden hablar de física, le pueden hablar de números, le pueden hablar de un montón de cosas que seguramente nosotros nos vamos a quedar mirando nomás lo que hablan, ¿sí? Pero no pueden llegar al conocimiento de Dios, ¿sí? Bueno, y Pablo tiene un argumento ahí en Hebreos 3:4, un argumento más sencillo todavía. Él dice, toda casa es hecha por alguno. Ahora, el que hizo todas las cosas es Dios, ¿sí? Es un argumento sumamente simple, pero demoledor, ¿sí? Y entonces, claro, uno diría, bueno, lógicamente, si yo les digo a ustedes que en mi casa vino uno y tiró los ladrillos para arriba, y ahí cayó la casa y quedó la casa hecha, ¿ah? Bueno, diré, ¿está loco o no sé? ¿Sí? Y aún en ese caso, dirían, bueno, estaba el terreno, estaban los ladrillos, estaba la persona que, ¿ah? Si fuera posible. Lógico que es imposible, pero bueno, parece que el ser humano a veces quiere creer una cosa así, ¿verdad? Que de la nada apareció la materia y que de la nada tomó forma y orden, y que de esa nada, sí, que tomó forma y orden por sí sola, también empezó la vida, ¿sí? Y la vida en múltiples manifestaciones y en un ciclo perfecto, ¿no? Pero bueno, es preferible, dicen ellos, eso a tener en cuenta a Dios, ¿sí? Bueno, entonces las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, dice, de modo que no tienen excusa. Pero ellos detienen con injusticia la verdad, ¿no? Dice, pues habiendo, versículo 21, conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Allá de lo que venimos hablando, ahí el versículo nos da una clave maravillosa, ¿no? Dice, dos cosas que Dios pide del ser humano, ¿sí? Son dos cosas sencillas. Dice, glorificar a Dios y darle gracias. Ahí nos resume el propósito para el que Dios creó a la humanidad, si no hay que buscar mucho más. Dice, glorificar a Dios y darle gracias. Y eso es lo que tenía que hacer la humanidad y es lo que tiene que hacer cada uno con su vida, ¿no? Cuando nosotros hacemos eso, las cosas se ponen en orden, ¿sí? La humanidad entonces le tocaba eso, glorificar a Dios, reconocerlo como a Dios, ponerlo en el lugar que le correspondía y darle gracias, nada más. Pero dice, en lugar de eso se envanecieron en sus razonamientos y ahí dice, su necio corazón fue entenebrecido, ¿sí? Y es algo que cuadra porque uno, de lo que estábamos hablando recién, uno dice, ¿cómo puede ser que mentes tan brillantes, tan inteligentes, ¿no? Incluso, más allá de eso, gente que, podemos decir, ha ido a la universidad, ha estudiado, ha tenido oportunidad de ver todos los libros, todas las cosas,
dice, no quiero saber nada de Dios, o no conoce a Dios, ¿no? Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿sí? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí sí había algo, no está muy ordenado, pero bueno, yo ahí puse algo, no todo, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí sale un poquito cortado, pero la civilización china, los persas, estos son de Sudamérica, los chibchas, los aztecas, los mayas, los babilonios, los incas, ¿no? Todos ellos tenían sus propias deidades, ¿sí? Y todas tienen características comunes, ¿no? Bueno, ahí están, esos son por ejemplo los egipcios, ¿sí? Ha salido recortado, pero después ustedes si quieren lo ven también. Pero eso cuando ustedes, por ejemplo, estudien o vean las 10 plagas de Egipto, ¿sí? Sí está dirigido, cada golpe de eso está dirigido a una divinidad egipcia, ¿no? Por ejemplo, ahí hay uno de la fertilidad del Nilo y de sus aguas, ¿sí? La plaga de sangre, ¿sí? Después por ahí está el dios Sol, que es Ra, creo que es el de abajo el que tiene el círculo naranja, no, el de acá, el primero, Ra, ¿sí? Ese era el dios Sol, la plaga de tinieblas, bueno. Pero bueno, entonces todos ellos buscando esas figuras, ¿no? En vez de adorar a Dios, esas cosas raras, ¿no? Bien, ahí están los chinos, ahí no se lo puedo seguir porque era una lista interminable, yo recorté un poco, pero eran como 2 hojas, ¿no? Según cada lugar, cada pueblo, dentro de la misma China tenía sus propias deidades y de mayor característica, de menor, ¿sí? Eran más que nada hombres, o sea, adoraban personas, ¿sí? Esos son los dioses persas, ¿sí? Confieso que eso a mí me asustó un poco, pero está el demonio mismo atrás de eso, ¿sí? Ahí se puede ver, ¿no? Detrás del ídolo está el mismo demonio, ¿sí? Bueno, hay una descripción, pero la vamos a pasar. Estos son los de los babilonios, ¿sí? Que después Israel fue cautivo allí, ¿sí? También tienen características similares, ¿sí? Bueno, después eso habría que verlo en detalle, si no hay ahora tiempo para ver eso, pero cada civilización tenía según su propia imaginación, ¿sí? Si uno ve acá la historia de América, ¿sí? En las pirámides esas que ellos tenían, también tenían sus dioses, sus sacrificios, sacrificaban personas. Si uno ve los persas, los griegos, los romanos, los babilonios, ¿sí? Cada uno tenía sus deidades a semejanza de hombre, ¿sí? A semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿sí? Entonces, negar a Dios trajo esas consecuencias, así que la mente se atontara tanto, por decir así, que en vez de decir hay un Dios creador y adorar a ese Dios creador, terminaron adorando, por ejemplo, los egipcios, por ejemplo, tenían un Dios que era un perro, ¿sí? Un cocodrilo, un escarabajo, ¿sí? Por ahí a lo mejor ya andando un poco más en el tiempo, más refinado, los romanos tenían dioses a semejanza de personas, pero esos dioses tenían las características humanas, ¿sí? Pero ellos decían, bueno, tenían una fuerza superior o una belleza superior o no sé qué, pero con características humanas, los mismos deseos y pasiones vergonzosas y desordenadas de los seres humanos se las trasladaban a ellos, ¿sí? Entonces esos dioses eran más corruptos que los mismos seres humanos, ¿sí? Pero bueno, pero eso es fruto de eso, ¿no? Ahí va diciendo el apóstol, ¿no? Dice, por lo cual también Dios los entregó. Y eso está 3 veces, ¿no? El versículo 24 dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia de las concupiscencias. El 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, ¿sí? Eso es todo el proceso. Bien, lo demás, por ahí ya lo vemos casi nosotros en nuestra misma sociedad, ¿no? Nuestra sociedad, podríamos decir, ha tenido más luz y más revelación incluso que ellos. Parte de la creación, ¿sí? Que cualquier ser humano
buscando ahí puede entender y buscar a Dios, ha tenido también la revelación del Señor Jesucristo, ¿sí? Todos nuestros países han recibido el Evangelio, ¿sí? De una u otra manera, un poco más, un poco menos, han recibido también el Evangelio, pero lo han rechazado, ¿no? Dice, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Yo creo que eso es lo que estamos viendo nosotros en estos días. Y ahí sigue la descripción, ¿sí? Yo no tengo mucho más, pero no sé si me ha quedado algo, pero bien, creo que no. Bueno, mire, ahí yo anoté algo, por ejemplo, de aves, dice como el águila de Júpiter entre los romanos, el ibis y el halcón de los egipcios. Bestias de 4 patas, como el apis, buey blanco entre los egipcios, de donde Israel copió, ¿cierto?, por el becerro de oro. El becerro de oro. La cabra, el mono y el perro. Y otras cosas espeluznantes, dice, como el cocodrilo y el escarabajo. ¿Sí? Bien, y algo más acá. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice entre ellos, la palabra griega indica por sí mismos, por su propia voluntad, sin incitación ni impulso. De ellos mismos nacía la corrupción, ¿sí? Bien, yo no tengo más, creo que no hace falta describir nada más, ¿sí? La situación en la que ellos han ido descendiendo. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios y siguieron, ¿sí? Dios los ha entregado, sí, a una mente reprobada, o sea, reprobado ya es que está desaprobado. Dice que eso se usaba para las monedas que no daban, cuando se acuñaban monedas, las que no servían, ¿sí? Eso era algo desechable, ¿sí? Y es una sociedad así, reprobada. Y después nos da todas las características, ¿no? A partir del versículo 29, yo ahí las había puesto, pero creo que no hace falta describirlas, sino ya después las vemos aparte, pero dice, si uno mira, ¿sí? Uno puede decir, bueno, es lo que es la radiografía o es el diario del lunes de nuestra sociedad, ¿no? Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Si uno mira hoy la sociedad, necios, desleales, sin afecto natural. ¿Sí? Eso también es algo llamativo, cómo la gente ha perdido ese afecto natural. Decir, bueno, por cualquier cosa quizá hay un homicidio. Bien, implacables, sin misericordia. Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sí, algo que me faltó decir ahí, pero había apuntado, no es, el problema no es la falta de conocimiento, ¿sí? Quizás lo dije de otra manera, pero no es que el ser humano no haya podido conocer a Dios, el problema es la maldad del ser humano que le llevó deliberadamente a negar a Dios, ¿sí? Bien, yo acá termino este capítulo, no sé si alguien quiere acotar algo, si hay algo para decir, si no lo terminamos acá, ¿sí? Y siempre haciendo énfasis en esto, ¿sí? Nosotros acá leemos la radiografía, podríamos decir, del mal de la humanidad, ¿sí? El diagnóstico, y lo podemos palpar a diario afuera, ¿no? ¿Sí? Nosotros podemos ver eso, decimos una humanidad que va en caída libre, ¿sí? A la condenación. Por un lado, ¿sí? Nosotros no podemos jactarnos, podemos decir, bueno, estamos en este mundo como la sal, como los que tenemos que marcar la diferencia, ¿sí? Y salvar a cuantos podamos, pero por otro lado está para que nosotros veamos y agradezcamos a Dios, ¿sí? De dónde nos ha sacado el Señor y de qué nos está librando, ¿sí? Decía ahí algo que escuchaba, que la salvación está en 3 etapas, ¿no? Primero, Dios nos salvó de la condenación del infierno. Segundo, nos está salvando, nos está preservando de lo que pasa en este mundo, ¿sí? Finalmente nos va a librar de este mundo y de todas sus consecuencias al llevarnos a su presencia. Pero mientras estamos en este mundo podemos agradecer a Dios, es un motivo para dar gracias, que cada día nosotros podemos
permanecer en su palabra, ¿sí? Y mantener nuestra visión de Dios, ¿sí? Esto de nosotros podemos, ¿cómo es que decía? Glorificarle como a Dios y darle gracias, ¿sí? Es más por ahí, más profundo, pero así dicho simplemente, esa es nuestra tarea y podemos hacerlo. Todos los días podemos glorificar a Dios y le damos gracias, ¿sí? Y ahora estamos reunidos, podemos darle gracias, podemos orar, y esto digo, que podamos ver esa diferencia que Dios ha hecho con nosotros, ¿sí? No porque seamos más, no porque tengamos algo que yo diga, bueno, yo tenía esto, ¿sí? A mí me eligieron porque, bueno, yo no. Dios nos ha salvado por pura gracia, por pura misericordia, ¿sí? ¿Cómo actúa Dios? En el fondo no sabemos por qué, a mí me salvó, no sé. ¿Sí? No sé por qué, pero no, seguramente no es porque yo tenga algo que aportar, ¿sí? No sé cuál es el criterio, no lo voy a saber quizás nunca, pero sé que no es porque yo diga, bueno, yo soy más bueno que los otros, o más inteligente, o más no sé qué. No. Dios me salvó por obra suya nada más, y eso es lo que nosotros tenemos que agradecer, ¿sí? Nosotros así quizás borrosamente podemos ver lo que va a pasar en la humanidad en el futuro, ¿sí? Nosotros estamos siendo preservados, ¿sí? No entramos o no corremos en esa decadencia, en esa corrupción, ¿sí? Nos vamos a tener que resistir, quizás hasta tengamos que pasarla mal por eso, pero vale la pena, ¿sí? Y cuando todo se ponga tremendamente mal, ¿sí? El Señor nos va a venir a buscar y nos va a llevar. Y nos va a salvar a su vez de todo lo que va a pasar en este mundo, ¿sí? Así que bueno, es un motivo más que suficiente para levantar nuestra mirada, nuestros corazones y darle gracias al Señor, ¿sí?